Emprender se volvió una palabra cómoda, se dice en eventos, se aplaude en redes, se imprime en camisetas. En la práctica, emprender es otra cosa, es sostener una promesa cuando nadie te está mirando. Para mí es convertir una idea en experiencia, es tener la valentía de decidir, ejecutar y responder. Y por eso hoy quiero comenzar con una idea que a lo mejor puede incomodar, pero creo que al mismo tiempo despierta. Y es que cualquier líder primero lo lleva la acción y después es que viene el aplauso. Porque muchas empresas se quedan en la planeación eterna, en el pitch perfecto, en el PowerPoint impecable. Y el mercadeo, el equipo, la comunidad, todo eso está esperando acciones consistentes, medibles, responsables. Te doy la bienvenida a Clientología y Negocios, el podcast donde servir se entiende como estrategia, donde la cultura se aterriza en hábitos y donde la rentabilidad se conecta con algo que hoy vale oro: confianza. Y hoy tengo el gusto de conversar con un líder que trae una combinación muy de esta época: visión clara, energía joven y obsesión por ejecutar. Él es Juan David Aristizábal, emprendedor social colombiano, educador, conferencista y autor del libro Ante todo, hacer algo. Una invitación directa a pasar del discurso a la acción con enfoque, responsabilidad y sentido de comunidad. Además, es fundador de Talento Latam, una plataforma que impulsa emprendedores emergentes en América Latina y el Caribe, combinando tecnología, medios, desarrollo sostenible. Y su trabajo ha recibido reconocimientos internacionales por esa labor de apoyar a jóvenes en la región a través de formación, educación, tecnología y espíritu emprendedor. Y para mí esta conversación tiene un valor muy especial porque Juan David escribió el prólogo de la edición 2018 de mi libro bestseller El arte de servir para triunfar. Con ese prólogo, su mirada conecta perfectamente con lo que he estado definiendo en estos años. Servir crea reputación, servir crea crecimiento, servir crea futuro. Juan David, querido amigo, gracias por estar aquí en Clientología y Negocios. Bienvenido. Raúl, gracias a ti y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Un abrazo y que todos los deseos y buenas cosas en el 2026 les pase. Ya estamos arrancando este 2026 y justamente pensando qué es lo que está pasando por la mente de los gerentes y los emprendedores hoy en día que quieren crecer, pero a la vez, ¿cómo comenzar eso? Pues hoy tenemos un reto, yo creo que como humanidad, y creo que a todos nos pasa, estamos en el celular y hay una cantidad de información, videos, señales, notificaciones, y creo que ahí viene uno de los grandes retos. Estamos bombardeados por opciones, bombardeados de posibles nortes para nuestros negocios, para nuestros proyectos personales. Y la pregunta es, ¿cuál escoger? ¿Y cuál escoger en un contexto que está cambiando muchísimo, en un contexto donde la inteligencia artificial está transformando la forma de trabajar, de vivir, de aprender? Y por eso el reto principal hoy es acotar las opciones. Y creo que ahí viene uno de los mayores, digamos, opciones o privilegios que puede tener una persona en este mundo con tanta abundancia de información, es pensar cuál de todas las opciones realmente es la más útil, la que más conviene, la que realmente le pega a las ventajas competitivas que tiene cada uno. Y pues es difícil poder escoger, pero creo que ese es el mayor reto que se tiene hoy a la hora de hacer algo por la multiplicidad de opciones que se tienen en este momento para los negocios y las personas. Fíjate que, Juan David, yo me identifico mucho contigo porque yo comencé mi empresa que tiene hoy 28 años cuando yo tenía 19 años. Y en ese momento a mí me movía muchísimo una pasión por querer tener la empresa, pero también por destacarme. Pero luego me di cuenta que esto tenía más, era una relación con el servicio, con servir. Y desde ese entonces, para mí, servir tiene que ver con emprender y viceversa. Pero ¿cuál es ese estándar mínimo que jamás se debe negociar desde tu punto de vista cuando estamos emprendiendo? Una de las cosas que le pasó a mi mamá hace poco, compré unos zapatos Ujú. y cuando llegó a la casa se dio cuenta que tenían un rayón. Y un rayón, digamos, pues no muy grave, pero no era muy bonito el rayón. Y fuimos al almacén y miren, sin pedirnos la factura, sin pedirnos absolutamente nada, la persona de la tienda nos dijo, mire, ya se lo cambio, no hay ningún problema. Y creo que ahí el reto principal es la confianza. La confianza es esa capacidad
que tenemos todos de cumplir la palabra y hacerla cumplir. Y para eso creo yo que la exigencia principal, lo que hay que conservar, como dices tú, es ese cumplimiento de la palabra. Cumplir la palabra, ¿qué significa? Si yo digo voy a mandar un correo electrónico, mandarlo. Si yo digo yo te voy a llamar, yo te llamo. Esos elementos que hacen la cotidianidad de los negocios, de la vida ciudadana, que se vuelven supremamente relevantes para poder que las cosas fluyan. Sin confianza no pasa absolutamente nada. Pero el segundo elemento es también hacer cumplir la palabra. Y yo creo que aquí tanto los clientes como los usuarios, como los ciudadanos, pues a veces se nos olvida que tenemos esa capacidad de decir, venga, espérese, usted me dijo que iba a hacer algo y no lo hizo. ¿Qué va a hacer usted? Ese debe ser el norte o la mayor disciplina operativa que puede tener una organización, una persona que haga activismo o política, es cumplir la palabra. ¿Quién es Juan David cumpliendo la palabra? Mira, yo creo que hay varios elementos. Estaba con mi sobrina Elena y Elena me dijo, tío, usted dijo que me iba a leer este cuento. Ella tiene un cuento de Harry Potter y quería que yo se lo leyera imitando voces. Y pues eso hicimos, eso le dedicamos un buen rato en Navidad a hacerlo. Imagínense la historia contraria. ¿Cómo sería si yo no le leo el libro que le prometí que le iba a leer? ¿Elena va a volver a confiar en su tío? La respuesta es no. Entonces, uno tiene distintos roles, tiene distintos momentos, tiene distintas situaciones en las que tiene que cumplir la palabra. Sea, en mi caso, pues yo he sido dedicado hombro a hombro a trabajar con emprendedores a sacar sus proyectos adelante. Entonces, si yo les prometí que les iba a ayudar con cierta cosa, pues es cumplirla. He sido profesor en los últimos 15 años y si yo a mis estudiantes no les cumplo preparando la clase con la mayor calidad, pues no estoy cumpliendo la palabra. Entonces uno evalúa los roles que tiene y a partir de los roles que tiene puede decir está cumpliendo su misión principal y ahí cumple la palabra o no. Has nombrado algo importantísimo y que muchos comentan en las redes sociales, o sea, que hay que tener una disciplina, pero eso también está muy intrínseco, o sea, es algo que emana del ser humano, que se conecta también con el propósito que tienen las personas, pero sobre todo organizar todo eso para poder cumplir, porque muchas veces, y a mí me ha pasado, Juan David, que quiero cumplir, pero no sé, el sistema o la cantidad de cosas que tengo por hacer no me dejan. Entonces, yo relaciono esto que estás diciendo, sí, quiero cumplir, pero también lo tengo que casar con la disciplina y la organización. En servicio, yo también pensaba muchísimo que era sencillamente atender bien a alguien, ¿no? Pero también quiere decir que yo debo anticiparme a ciertas situaciones. Nombrabas el caso de estos zapatos que compró tu mamá y probablemente esta empresa tiene mapeado el caso de que cuando algo esté dañado, cómo actuar ante eso. Entonces, esta anticipación permite que no seamos, o sea, libres en el sentido de tomar decisiones en el momento y tal vez erradas, sino que ya tenerlo anticipado. Y esto de alguna manera también se relaciona con los contextos familiares, como lo acabas de nombrar con tu sobrina. Y los emprendedores con los que tú has podido interactuar, sobre todo en Colombia, en Latinoamérica, ¿qué es lo que más les cuesta a la hora de emprender? Paul, mira, te voy a contar la historia de Elba. Elba tenía una empresa, organizaban fiestas de niños. Yo hombro a hombro con ella trabajaba para mejorar su negocio y conseguir financiación. Y Elba, pues en Colombia en los últimos años se ha venido presentando que hay unas regulaciones y unos impuestos que confunden a una microempresaria con una empresa gigante. Y hoy Elba, ¿dónde está? Hoy Elba está viviendo en Madrid, España, está facturando desde allá y no tiene su empresa en Colombia. Y no tiene su empresa en Colombia por una realidad, es que el sistema tributario en Colombia se ha vuelto imposible para una persona como Elba. Y yo creo que acá tenemos que tener unos acuerdos en América Latina de si queremos crear empleos formales, empleos que inspiren a la gente a creer e invertir aquí, tenemos que tener un sistema tributario que facilite la inversión. Y lo segundo es que hoy en día con la tecnología que estamos viviendo, creo que la obsesión que debería tener cualquier emprendedor o emprendedor es preguntarse cómo se va a apalancar en tecnología para poder mejorar sus productos y sus negocios. Wow.
El sistema tributario es un denominador común en muchísimos países y acabas de nombrar algo importante porque a veces no hay esa distinción del tamaño de las empresas. Entonces, estos emprendedores de alguna manera ven cercenada ese esfuerzo y es un poco más difícil, dispendioso y por eso es que muchos migran o de repente tienden a operar de una manera remota para poder entonces de alguna manera cumplir lo tributario, porque aquí se trata, y lo entiendo perfectamente, estar alineado y cumplir con esos compromisos. Pero hasta qué punto entonces ese sueño que tengo como emprendedor es equivalente a lo que tengo que pagar. O sea, debería ser como un poquito más equilibrado, es lo que entiendo de allí, ¿no? 100%. Y además, dependiendo del tamaño, mira, una empresa que esté y lleve 2 años constituida y tenga 30 empleados, y una empresa que lleva 2 años constituida y tenga 4 y facture menos de $100.000, pues no le pueden pedir lo mismo que la que factura $1.000.000. Yo creo que a las empresas y a los emprendimientos hay que evaluarlos y exigirles de acuerdo a su tamaño, a su sector, para que dependiendo del molde que tengan, pues puedan seguir creando y convirtiéndose en empresas que innoven y que tengan y generen mayores empleos formales. Y yo creo que ahí, pues, viene el principal reto de nuestros países y es la única manera de lograr tener el talento, que el talento no se quiera ir como el de Elba. Lo que necesitamos es hacer acá el epicentro de la inversión, el epicentro para los emprendedores, que organizaciones como el SENA, por ejemplo, en Colombia, pero como muchas otras, como Endeavor en América Latina, pues lleguen a apalancar ese crecimiento se puede dar, pero las condiciones del entorno sí se vuelven vitales para poder que una emprendedora crezca aquí. Y se me ocurre con mi pensamiento de empresario que de repente esos planteamientos, porque a veces la gente cree ante esto que estamos hablando, ay, no es que hay que bajar los impuestos, pero tal vez no es que es bajar los impuestos, es crear un sistema donde para el que está pequeñito pueda tributar de una manera acorde, pero entonces también puedan haber otras cosas, como por ejemplo, deducciones por, no sé, reinvertir las utilidades de esa pequeña empresa, o de repente si esta empresa entra en todo este nivel de innovación y tecnología, entonces también hay una deducción, porque probablemente esa inversión en tecnología repercuta en otras partes de la economía de nuestros países o de repente capacitación o el tema del impacto comunitario que tenga. Entonces, de alguna manera se revierte en la sociedad, pero es pagable este tema de los impuestos. Eso también pudiera ser como o sea, yo aquí pensando con este planteamiento que tú has dicho. Y mira que en eso que tú dices, yo creo que las ciudades que están triunfando en el mundo, las empresas que están, los países que están triunfando en el mundo, son países que se obsesionan es por atraer talento y retener su talento. Y para eso, pues crear unas condiciones para que las empresas nazcan, que los emprendedores puedan crecer, que el sistema educativo funcione, que esté la tecnología al servicio de la gente. Y yo creo que ese debería ser como el gran acuerdo de América Latina. América Latina en este momento es una región con todo el potencial, pero nos estamos quedando atrás en muchas cosas, en parte porque no hemos creado un entorno que facilite la creación de emprendimientos formales, y la segunda, un sistema educativo que pues genera una exclusión y una inequidad por no ser una educación de calidad para todos. Y yo creo que en eso deberíamos tener unos acuerdos, porque en últimas, tener mejores negocios, tener mejores empresas, tener más prosperidad, depende de esas condiciones. Ir acompañando a estas personas y justamente sé que es parte de la labor que tú has hecho, o sea, acompañar a la gente en ese proceso y que bueno, a pesar de ese impacto externo que pueda haber y específicamente en el tema tributario o toda la parte impositiva, porque también hay tributación en el ámbito de los municipios como también a nivel nacional, o sea, ahí se conjugan un montón de cosas que también impactan en todo lo que son los emprendimientos. Y acá, volviendo a nuestros temas de emprendedores, desde tu punto de vista, si una persona realmente quiere crecer, o sea, soy emprendedor, quiero organizarme, ¿cuáles serían esos 3 consejos para iniciar? ¿Qué le dirías? Lo primero es que uno tiene que enfocarse en lo que es bueno y sabe hacer muy bien. Y creo que a veces le pasa a la hora de reenfocar los negocios, que la gente se le olvida qué es lo que la gente quiere de uno, qué es lo que la gente le compra a uno, gente que quiere de uno. Lo segundo es pensar en el mercado internacional. Hoy en día, Estados Unidos es un gran cliente,
que lastimosamente en muchos países de Sudamérica no los miramos, no vemos cómo podemos crecer nuestro negocio y nos quedamos en el mercado local, que es bueno, puede ser que esté eh, medianamente creciendo, pero necesitamos ir a los Estados Unidos y venderle al cliente internacional. Y el tercero es aprender a usar herramientas de inteligencia artificial para automatizar los negocios. La automatización es aplicable a todos los niveles de empresa, pequeñas, grandes, medianas. Lo importante es que la persona también tenga la visión como emprendedor de cuáles son sus capacidades y cómo las puede conjugar con todo este tema incluso tecnológico. Pero yo creo, Juan David, y tú me corregirás, que así yo sea una empresa pequeñita, es más, que estoy en un escritorio o quizás hasta en un coworking. Esto siempre se debe conectar, ¿sabes? Con un concepto que se está hablando mucho en el ámbito mundial y es el de la sostenibilidad. No solamente la económica, no solamente la ecológica, sino también la comunitaria. Entonces hablemos un poco de sostenibilidad. Cuando un emprendedor quiere hacer impacto sin complicarse mucho, ¿qué decisiones prácticas puede tener y cómo conectar con el servicio de la comunidad? Pero a la vez, por supuesto, la palabra más importante, porque sé que la palabra rentabilidad les suena a muchos. Yo creo que hay que pensar en las tres, en la sostenibilidad de todo. Creo que el reto principal es como el paradigma y es si lo que yo estoy haciendo cuida al planeta o no. Lo que yo estoy haciendo cuida a los otros, sí o no. Y si la respuesta es no, pues yo creo que ahí viene un mensaje, tengo que cambiar el tipo de transacciones que estoy haciendo. Un ejemplo concreto, o sea, un cambio pequeño que permita reducir ese desperdicio de recursos y que ayude no solamente a la ecología, sino a la gente, o sea, que sea como ecológico para todos y que le dé el valor de la gente. 100%, 100%, 100%, además porque hoy también esas empresas que están comprometidas con la sostenibilidad financiera, ambiental, social, generan muchísima confianza en las personas. Y yo creo que el reto hoy para muchas empresas es cómo lograr garantizar esa sostenibilidad sin perder el foco de su negocio. Y yo creo que ahí hay muchas que se están haciendo preguntas desde la formalidad de cómo siguen existiendo, ¿sí? Cómo esas empresas siguen existiendo en un ambiente tan cambiante y al fin y también le cumplen a la ciudadanía, le cumplen ese rol que tiene la empresa cuando convive en un entorno que tiene muchísimos problemas. No puede existir una empresa sana en un entorno enfermo. Pero la empresa tiene un rol, él no puede reemplazar al estado de la empresa. Tienes toda la razón. Hay compañeros empresarios en Latinoamérica, no solo en Venezuela, en Colombia, incluso en México, Panamá, que manejan algo muy interesante. Juan David, que, bueno, ok, el entorno no es el propicio, muy probablemente, pero entonces ellos tienen como un concepto, bueno, pero vamos creando nuestro pequeño mundo. Entonces van conectando con comunidades, van haciendo esa inversión social también. Entonces como que empiezan a conectar y desde un espacio pequeñito también ellos van gestando ese gran cambio que quieren ver fuera mientras todo esto sucede, ¿no? Y justamente tú ahora estás dando un gran paso hacia lo público. ¿Qué te impulsa a querer ahora hacer ese cambio concreto a nivel del servicio y oportunidades para las personas en este nuevo rol que tú quieres asumir en el 2026? Raúl, mira, el caso de Elba es la foto de lo que está pasando en Colombia. Elba, emprendedora, tomó la decisión de irse a vivir a España porque los impuestos acá imposibles. Pero ha sido en los últimos 3 años 1.300.000 colombianos que se han ido del país. Y hoy en día el 87% de los jóvenes de Colombia están pensando en irse de Colombia. ¿A dónde se van? A países que pueden inspirarnos a lo que deberíamos estar haciendo acá. Primero, países que apoyan de manera contundente a los emprendedores, que les facilitan la vida. Se van a lugares donde pueden crecer, donde su educación realmente se puede monetizar. Se van a lugares donde la tecnología está al servicio de la gente. Yo creo que Colombia es un país que tiene todo el potencial, que hoy en día está con unas reglas de juego de los años 80, desde las cosas más básicas que nos piden fotocopia al 150%, trámites imposibles, pero unos impuestos, un sistema educativo, y creo que nos tenemos que actualizar. O sea, Colombia, si quiere ser un país que le permita a todo el mundo crecer, que no deje a nadie atrás, pues tiene que comprometerse en actualizar unas reglas de juego que mantienen al país en los años 80. Y esto muchas veces quita las ganas. Normalmente, cuando estamos emprendiendo, nosotros solemos tener una gran capacidad para buscar oportunidades y la gente es persistente y le gusta cumplir, como tú dices, pero
de alguna manera existe la palabra riesgo. Entonces, ¿cómo es ese riesgo en cuanto a lo económico, en cuanto a la integridad de mi empresa y cómo lo calculo y valdrá la pena? Entonces, allí es donde yo puedo ir fijando mis metas, pero hace poco escuchaba a una gran maestra Divinaba que me decía, mira Raúl, como empresario puede que tengas muchísimas esperanzas de que cambie ese entorno, porque por supuesto hay personas como tú, Juan David, que está muy interesado en estar en esa parte pública para gestarlo desde allí y propiciarle ese mundo ideal para los emprendedores. Pero desde el punto de vista también de los emprendedores, mientras un Juan David trabaja por ellos, hay que ir gestando internamente y aparece una palabra que es la palabra esperanza. Pero entonces esta maestra me decía, bueno, pero Raúl, más allá de la esperanza de un empresario, es mejor estar en una espera activa. Entonces, mientras van cambiando los sistemas, como lo que has comentado del tributario, yo como empresario, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi rol en paralelo para poder entonces apoyar, ¿no? Y que esto se pueda dar. No, y eso que dices tú es muy cierto. Mira, hay un punto en que los empresarias y los empresarios, yo las invito y los invito a los que nos están escuchando. Yo no vengo del mundo de la política, yo no he hecho política, yo me he estado, como tú lo conoces, trabajando hombro a hombro con emprendedores para sacar sus proyectos adelante. Pero si las personas que crean cosas no se meten en la política, le están dejando unos espacios vacíos a otros que no creen en la empresa privada, que no creen en los emprendedores. La ciudadanía tiene mucha capacidad de modificar el entorno a punta de acción, de mover. Nosotros, tú creo que me lo has oído, todos tenemos agencia, esa capacidad de modificar el entorno a punta de acción. Todos tenemos la capacidad de modificar el entorno a punta de acción. Y esto conecta muchísimo porque no esperes, emprendedor, que otros te solucionen. Sí, hay gente que está trabajando para ello, pero ¿qué vas a hacer tú? Esto es un mensaje para quienes nos escuchan. Mientras eso sucede, entonces activa y también manifiesta, porque a veces muchas personas se quedan calladas y qué bueno contactar, por ejemplo, como una persona como tú y manifestar lo que está ocurriendo. Yo cuando estaba viviendo en el paisaje cultural cafetero, en el tema del turismo, hay muchos bemoles en Colombia, pero de verdad que han habido también avances, ¿no? En paralelo. Pero había un tema con los guías de turismo, sobre todo porque habían vaquianos, personas de los pueblos que querían certificarlo, pero tenían que tener una carrera profesional y eso era muy dispendioso. Y yo me acerqué a un congresista y empecé a comentarle la manera como eso se podía manejar para poderlo llevar a una ley para que entonces hubiera como más flexibilidad. Y se logra, pero es que hay que manifestar también, hay que como quien dice, cacarear el huevo. Y esta es una manera justamente también de vivir el emprendimiento. Esto está fascinante, esta conversación. Definitivamente, Juan David, esto nos deja una especie de idea poderosa que la acción bien orientada construye confianza. Estas son mis anotaciones de esta clase que me has dado hoy. Además de eso, podemos sostener nuestras promesas y, muy importante, crear comunidad. Crear comunidad. O sea, qué bueno dentro de ese desarrollo comunitario, porque el desarrollo comunitario también puede suceder en una ciudad. O sea, es el uno a uno, lo que yo tengo te puede complementar lo que tú no tienes y así sucesivamente. Entonces, servir deja de ser un gesto y se convierte en una forma de liderazgo. Y aquí te Sí. doy el espacio, Juan David, para que puedas hacer un cierre magistral como siempre lo haces y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en Clientología y Negocios. Raúl, a ti, tú eres un ejemplo de servicio, de trabajo. Desde que nos conocemos, he visto cómo haces y entregas y das. Y te deseo que este 2026 esté lleno de cosas maravillosas, con oportunidades para ti y todos en tu casa. Oye, las recibo con humildad, con gratitud. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué le tienes que decir a esas personas que te siguen para este 2026 con este gran reto que tienes? Hay mucha gente que está pensando en irse de Colombia. Tienen mucha incertidumbre. Hay unos que lo están pasando muy mal. Y yo les digo, hay países que han estado en peores situaciones y lo que han hecho es organizarse para cambiar ese futuro, para cambiar ese destino. Yo me estoy metiendo a la política porque creo que si nos organizamos, pueden pasar transformaciones que nunca nos hemos imaginado y que son positivas para todos. Que este país puede ser un lugar en el que emprender no sea tan difícil, en el que emprender uno pueda
arrancar su negocio y que haya un sistema que financie, que apoye, que dé recursos, que podemos construir un sistema educativo que nos permita que no importa el barrio en el que se nazca, nos permita a nosotros llegar al lugar en el que queremos con nuestros sueños hechos realidad. Ese país es posible y las invito y los invito a que nos organicemos, porque estoy convencido que aquí hay futuro. Lo que necesitamos es organizarnos de manera distinta y que busquen en mis redes sociales. Yo soy Juan David Aristizábal, estoy por el nuevo liberalismo y me lanzo a la Cámara de Representantes por Bogotá a hacer que las cosas pasen. Haciendo país, haciendo país, Juan David, y también mostrando ese ejemplo para todos los países latinoamericanos también con el que compartimos. Y a ti que nos escuchas, gracias por acompañarnos aquí en Teología y Negocios. Y si este episodio te aportó, compártelo con tu equipo y con esa persona que está construyendo su emprendimiento con propósito. Soy Raúl Camacho, Coach Raúl. Esto fue Servir y Emprender con Juan David Aristizábal. Muchas gracias, Juan David. Raúl, gracias. Un abrazo y feliz 2026.